pero bueno, por supuesto lo dejamos a criterio de cada cual, no se sientan inhibidos, pero me encantaría también que podamos compartir nuestras caritas. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Evangelina? Gabriel, un gusto verlos nuevamente. Acá, gracias Raquel, muchas gracias Alejandro, gracias Mónica, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ahora que ya somos unos cuantos y para tratar de ser lo más puntuales posibles, les doy la bienvenida. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio, sin duda. A quienes se acercan por primera vez, quiero contarles que Bioeticar Asociación Civil es una organización integrada por profesionales comprometidos con una ética laica, transcultural, pluralista y democrática, y que hace ya más de 10 años que nos hemos propuesto generar espacios de deliberación y de intercambio con profesionales interesados en la bioética, como todos ustedes. Así que contamos con una página web, tenemos presencia en LinkedIn y desde el mes de mayo del 2021 contamos con un boletín digital trimestral, el que anhelamos de verdad que se convierta en un instrumento para hacer lazo entre bioeticistas y que contribuya de un modo u otro a potenciar nuestro trabajo individual y al mismo tiempo que pueda dar cuenta de una construcción colectiva, multidisciplinar y de intercambio dialógico entre pares. Los invitamos también, ya que están aquí, a suscribirse a este boletín, a asociarse a Bioeticar y a participar en las diferentes actividades que proponemos con la firme convicción de que todos, de un modo u otro, tenemos algo para aportar. En el marco de los proyectos colaborativos planificados para el año 2024 por la Asociación Civil Bioeticar, durante todo el mes de mayo estamos brindando talleres sobre la relación médico-paciente en tiempos contemporáneos. El jueves pasado tuvimos el gusto de contar con la presencia de Irene Melamed y Marina Ridao. Irene nos habló de la polisemia del término de teleconsulta y nos adentró en la pregunta sobre si la tecnología posee el potencial de exacerbar y de reforzar las disparidades de la salud preexistente, enfatizando siempre que la teleconsulta no reemplaza la consulta presencial y que puede ser un recurso, sin duda, siempre que se genere un encuentro viabilizado a través de la palabra. Y lo que ella recalcaba en esta presentación es que lo importante es no perder el objetivo, que es contribuir al logro de mejorar la salud. En tanto, Marina nos habló de la historia clínica electrónica y de la ganancia de poder contar con este instrumento por su accesibilidad y disponibilidad, por la posibilidad de brindar la posibilidad de configurarse diferentes visualizaciones de la historia clínica cuando es electrónica, por la posibilidad de comunicación entre las diferentes áreas de las instituciones de salud, y como también un soporte para la toma de decisiones, y ni hablar de un mejor seguimiento del paciente. A ambas les estamos muy agradecidas y quienes lo deseen pueden encontrar en nuestro canal de YouTube la grabación del taller 1 y del taller 2 que estuvo el jueves anterior y el 1 del mes. Hoy el tema que nos convoca es inteligencia artificial, discapacidad y nuevas tecnologías. Para lo cual los voy a dejar con Eileen Gurfein, que estará a cargo de coordinar este tercer taller y nos presentará al doctor Sergio Liteuca y a Patricia Cudeiro, a quienes les agradecemos muchísimo en nombre de Bioeticar Asociación Civil. Es un gusto de verdad contar con la presencia de ustedes. Por último, y antes de darle la palabra a Eileen, les voy a solicitar que mantengan sus micrófonos cerrados y quienes quieran recibir los certificados de asistencia pueden dejar los datos en el chat o escribirnos a info.bioticar@gmail.com. Asimismo, que también vamos a dejar
el link en el chat. Sí, vamos a dejar el link en el chat. Así que bueno, habiéndoles dado la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Aileen, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches. Acá, bueno, ya, si bien son las 7, ya es totalmente de noche. Es un gusto que estén y agradecemos su presencia, así como a los expositores de hoy, a los oradores Sergio Liteuca y Patricia Cudeiro, que vienen a tratar un tema tan complejo como apasionante: el tema de la inteligencia artificial y su uso en medicina, y los desafíos, los riesgos, las posibilidades que esto abre, ¿sí? Y también vamos a debatir, la idea es debatir entre todos y todas sobre estas posibilidades. Por lo cual, antes de empezar, antes de presentar también a los oradores, les pido que vayan pensando para luego debatir qué es lo que les despierta este tema, qué, qué tal vez miedos, qué especulaciones, porque también es un tema muy actual, innovador y que va constantemente cambiando, ¿no? Semana a semana vamos viendo nuevos avances en el tema. Así que invito a que mientras escuchamos a los oradores, también vayan haciendo anotaciones si desean. Puede ser de cuestiones que ustedes ya traigan como interrogantes, así como interrogantes que les vayan surgiendo a partir de las exposiciones. Primero vamos a escuchar a Sergio Liteuca con Inteligencia Artificial en Medicina, Desafíos y Posibilidades. El doctor Sergio Liteuca es médico, máster en Salud Pública, director internacional del Instituto de Bioética y Políticas de Salud de la Universidad de Miami. Le agradecemos mucho realmente que esté aquí. Tenemos luego a Patricia Cudeiro con un tema interesantísimo también, que es discapacidad y nuevas tecnologías. La doctora Patricia Cudeiro es médica especialista en traumatología del Hospital Pedro Elizalde. Sergio, te damos la palabra. Yo voy a dejar de todas formas la pregunta que hice al inicio para que ustedes lo tengan también escrito en el chat, y en media hora iniciamos el debate. Adelante. Bueno, muchas gracias, Aileen. Un gusto no te digo conocerte en persona, pero por lo menos después de todos los intercambios de correspondencia que tuvimos, estar conversando cara a cara de alguna manera. Gracias, Griselda, también por esta oportunidad y para toda la gente. Como tenemos 15 minutos cada uno, voy a tratar de ser lo más breve posible y seguramente no sé si llegaremos a todo, pero como bien lo dice Aileen, vamos a intentar después despejar algunos comentarios durante la charla subsiguiente. El tema que me ocupa a mí tiene que ver, como ya fue dicho, con el uso de inteligencia artificial en los sistemas de salud y algunas consideraciones éticas sobre esto. Yo voy a empezar y les pido disculpas si muchos de ustedes están familiarizados con definiciones, pero como para que podamos partir de un lenguaje más o menos común, voy a hacer algunas definiciones o voy a utilizar algunas definiciones de manera tal de poder adentrarnos en los aspectos que nos ocupan de una manera un poco más directa y más integrada a los distintos modelos que hay actualmente en uso en inteligencia artificial en los modelos, en los sistemas de salud. Obviamente la perspectiva que yo les voy a dar tiene bastante que ver con lo que estamos haciendo acá en Estados Unidos y en otros países y con discusiones que se están planteando. Esto va a llegar en algún momento, o posiblemente esté también presente en Argentina y en algunas partes de América Latina, pero como
lo comentaron antes con respecto a las historias clínicas electrónicas, el alimento local que tiene la inteligencia artificial tiene que ver con el uso, entre otras cosas, de las historias clínicas electrónicas, y ese es un tema que a lo mejor en algunas partes es un desafío. Yendo entonces a inteligencia artificial, hay muchísimas definiciones. Yo tomo esta de la Organización Mundial de la Salud, que es la capacidad de los algoritmos de aprender a partir de datos de forma que puedan realizar tareas automatizadas, sin que el paso tenga que ser programado explícitamente. O sea, si ustedes se recuerdan desde los modelos que existían para jugar al ajedrez, o tal vez yo hablo de cosas prehistóricas, porque bueno, soy un poco mayor que la mayoría de todos ustedes, o los modelos que existen para, como Siri, por ejemplo, o Alexa, que en general tienen respuestas. Eso no es inteligencia artificial, eso en realidad tiene respuestas que están más o menos adaptadas o que se adaptan. Pero la diferencia con estos modelos es que son capaces de crear determinadas situaciones o determinadas respuestas de maneras completamente distintas, no siendo programadas previamente para poder crearlas. Algunos términos que van a escuchar, y yo los uso en inglés, es indistinto, machine learning o aprendizaje de máquina, pero en general en la literatura figuran en inglés en la mayor parte de los casos, y yo no sé cuál es la traducción exacta que puedo utilizar sin que sea ridícula en español, así que les pido disculpas, pero tomé las definiciones en inglés. Machine Learning es la manera en que estos modelos aspiran, si se permite el término, toda la información que existe, que les es provista, y que van aprendiendo a utilizarlo a partir de lo que se llama el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es un subconjunto del Machine Learning y que está basado fundamentalmente en las computadoras emulan nuestro cerebro, forman lo que se llaman redes neurales artificiales, y esas redes neurales artificiales trabajan interconectando este conocimiento. Todo esto funciona de manera, todos los mecanismos de Large Language Models, de lenguajes, de modelos de uso de lenguaje largos, empiezan por un aspecto predictivo, buscan la palabra que tendría que seguir a la palabra anterior, y de esa manera generan ese lenguaje. Al principio eran muy rústicos y bastante ridículos en cierta medida, pero poco a poco se han ido mejorando. Uno de los elementos que contribuye a esa mejora, si bien a veces el aprendizaje es autónomo, es decir, no requiere de intervención humana, en otros casos se usa lo que se llama el Reinforced Learning with Human Feedback, que es personas que miran estos modelos, ven cómo se retroalimenta y utilizan la salida, el output o los tokens, que es así se llaman, la manera en que los sistemas responden, de manera tal de poder corregir desviaciones o mejorar el funcionamiento de las máquinas. Artificial, y que lo van a ver en todas las discusiones que tienen que ver con estos modelos. La interpretabilidad y la explicabilidad. La interpretabilidad se refiere a la capacidad o la habilidad de determinar causa-efecto, mientras que la explicabilidad es cómo se llega a esa determinación entre causa-efecto. Y aquí, en este aspecto, es donde aparece lo que se llama la caja negra o el black box. Porque todavía los programadores, ni hablar los que no somos programadores, no alcanzamos a entender en muchos casos cómo las máquinas o los modelos llevan a determinadas conclusiones, pero llegan. Y entonces, este es un área que puede ser más o menos oscura, o por lo menos es opaca, o por lo menos es poco transparente, en donde todos esos factores que ustedes posiblemente hayan leído en algún momento, que tienen que ver con el sesgo, que tienen que ver incluso con la calidad de los datos con los que los modelos han sido cargados, se encuentran en esta caja negra. Y a veces sus respuestas no necesariamente son las correctas, a veces sí lo son, pero lo que carecemos nosotros todavía es de poder explicar cómo han llegado a esas conclusiones. Hay un dicho en
inteligencia artificial que es garbage in, garbage out. Basura que entra, basura que sale. Y entonces la calidad de los datos tiene mucho que ver, a veces también, con esta capacidad de poder explicar cómo los modelos llegan a conclusiones. Ahora bien, en la evolución de los distintos modelos de inteligencia artificial, los que ustedes posiblemente están más familiarizados son los Large Language Models, que son, por ejemplo, estos modelos que son los modelos generativos. El Transformer es uno. ChatGPT es el acrónimo por Generative Pre-trained Transformer. Y estos modelos de Transformer responden a un mensaje que se llama técnicamente prompt, en donde, de acuerdo a la calidad que esa pregunta se efectúe, posiblemente muchos de ustedes están jugando con ChatGPT, pueden generar una respuesta, pueden generar el texto, puede crear un pensamiento o un dibujo. Entonces, todos estos modelos que estamos utilizando y los que se aplican en medicina son modelos de gran capacidad de lenguaje, Large Language Models, que incluso en muchos casos lo que se generan son máquinas basadas en lo mismo que generan los prompts para hacer las preguntas adecuadas. Como si esto fuera poco complejo, dentro de estos modelos generativos y los transformers, tenemos lo que se llama la inteligencia artificial multimodal. La inteligencia multimodal es básicamente lo que hacemos nosotros dentro del campo de la medicina. O sea, en medicina ustedes lo que tienen es ver un paciente, de ese paciente ven una imagen, una placa, una tomografía, una resonancia, escuchan lo que el paciente dice, establecen una relación entre lo que el paciente dice, las imágenes que ven, los resultados del laboratorio, otras imágenes, la percepción visual que tienen del paciente, y eso los lleva a poder determinar un diagnóstico o acercarse a un diagnóstico. Bueno, la inteligencia artificial multimodal, parte de estos modelos generativos, integra videos, imágenes, sonido, voz, sonido y texto. Entonces, todo esto es una comprensión holística. Y esto es lo que se utiliza o lo que se está utilizando en medicina. Acá quiero hacer un paréntesis. No interpreten que lo que yo estoy diciendo tiene un exceso de entusiasmo, porque no lo tiene, tampoco tiene un exceso de negatividad. Estoy planteando lo que hay y posiblemente después surjan todas las dudas que podemos tener. Pero lo cierto es que en todos estos modelos existe una paradoja, que es que al principio los modelos son bastante ineficientes, y luego van mejorando y mejorando de manera tal que en algún momento, que no sabemos cuándo va a ser, pero posiblemente por la velocidad que esto está llevando, si sigue la misma inversión, estos modelos son sumamente caros, no va a ser muy lejos, van a ser cada vez más perfectos. Otro elemento en estos Large Language Models tienen que ver con los datos sintéticos. Los datos sintéticos son informaciones generadas artificialmente, pero que imitan los datos de la realidad, en términos de estructura, características y propiedades estadísticas. ¿Para qué es útil esto? Se hace lo que se llaman digital twins, estos gemelos digitales, en ensayos, por ejemplo, de nuevos fármacos o en ensayos de patologías, cargan a los modelos con toman datos de la vida real y los sustituyen por todo un modelo artificial. Y estos modelos artificiales contribuyen o pueden contribuir a generar distintos escenarios para los que están trabajando en el área de medicina en distintos aspectos. ¿Cuáles son los usos que, por ejemplo, hoy día, entre otros, esta es una lista incompleta, el uso de estos transformers en medicina, por ejemplo, en el pronóstico de pacientes en cuidados intensivos? Lo que es el SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment, es el conjunto de datos clínicos que permiten hacer predicciones con respecto a la evolución de una persona. Esto se utilizaba desde mucho antes de la inteligencia artificial. En definitiva, son algoritmos. La medicina son algoritmos en cierta medida, porque uno establece determinado tipo de razonamiento que permite llevar de una conclusión a otra. Los algoritmos son lo mismo. Obviamente, con una capacidad de análisis mucho mayor de lo que puede tener nuestro cerebro. Ahora bien, 5 minutitos, perdón.
5 minutitos, pero ok, entonces vamos a ir a los temas que nos preocupan. Los temas que nos preocupan tienen que ver con cuáles son los retos éticos en el uso de inteligencia artificial en salud. Y yo tomo la lista de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuándo utilizarlo? ¿Cuál es la propiedad de los datos? ¿Quién es responsable para su uso? ¿Quién da el consentimiento? No digo el consentimiento. Digamos, ¿cuánto se le informa al paciente tratamiento o su patología va a ser manejada a través de máquinas y no de personas, o por máquinas y personas? Otros retos que tenemos son cómo se prueban estos sistemas. Te pido, ya que empezamos un poquito más tarde, Aileen, que me des un poquito más porque esto es importante, si no nos quedamos con esta idea. ¿Cuáles son las pruebas clínicas para nuevos modelos? Cuando ustedes establecen una prueba para, por ejemplo, nuevos productos en medicina o nuevos artefactos en medicina, hay todo un sistema regulatorio. No es que no exista para esto, pero necesitamos poder establecer un control continuo en las decisiones del modelo, porque todos estos modelos se van retroalimentando y aprendiendo a sí mismos. Uno de los riesgos es la automatización en el entorno clínico. ¿Cuán importante es la falta de interacción humana? La profundización de las disparidades históricas en materia de salud, la brecha digital existe, podemos discutir después hasta qué punto esto existe. Y un punto que es importante es la discriminación en los resultados predictivos. Les hablaba antes del SOFA, pero como existe una caja negra, a veces no sabemos exactamente qué es lo que el sistema está pensando, si tiene que ver, por ejemplo, con resultados económicos o tiene que ver con la promoción de la salud, por decir un ejemplo. Hoy día existen, y ya con esto concluyo, distintas áreas. También estas son guías, no son regulaciones, pero son guías que convienen en cuenta tenerlas y por eso uso la de las Organizaciones Mundiales de la Salud. De hecho, nosotros colaboramos en Miami con el desarrollo de estas guías. Y como ustedes ven acá, son guías en largos modelos multimodales. Áreas que son importantes. Documentación y transparencia. ¿Cómo se registra el uso de esto y cuál transparente es? ¿Cuál es el riesgo de estos sistemas y cuánto es el ciclo de la vida donde tienen que ser modificados o auditados? ¿Cuál es el uso clínico y cuál es la validación clínica? La calidad de los datos, problemas de privacidad y cómo colabora la gente. Y con esto, yo iba a terminar con esto, porque evidentemente el uso de inteligencia artificial representa un cambio, un cambio de paradigma en los modelos, en los sistemas de salud, pero no va a ser parejo y no va a ser igual en todas partes. Dos cosas quiero señalar de aquí. En general, el personal de salud todavía es bastante refractario en algunos lugares a capacitarse en el uso de estas tecnologías. No tienen que ser programadores, pero sí deberían conocer que existen. Porque, como decía antes, estas tecnologías se basan también en el uso de historias clínicas electrónicas, lo que tiene que ver también con un aspecto mucho más amplio que va más allá de quién es el prestador de salud. Y lamentablemente los representantes legislativos en este uso, o por lo menos se basan en cuanto a, tienen sus sesgos, y si no son sus sesgos, son sí, sus preconceptos. Y entonces deberían aprender de qué se trata para poder legislar correctamente. Y acá sí termino y uso una reflexión de mi colega Ken Goodman, que es el director del instituto donde yo estoy, y lo dejo para que piensen. ¿Qué pasa si la pérdida del compromiso cognitivo humano conduce a mejores resultados? Y para siempre, porque es una posibilidad en la evolución de estos sistemas. La atrofia del pensamiento puede ser una consecuencia de esto, o la atrofia de la reflexión. Si cada vez que tenemos una duda vamos a ChatGPT o cualquier otro modelo para poder llevarlo a cabo. ¿Qué pasaría si nuestros datos e información generadas por decisiones humanas cada vez más escasas? Ubíquenos en el terreno de la medicina. ¿Nos importa? Y si nos importa, ¿por qué nos importa? Con esto, sí, Aileen, he tratado de ajustarme al tiempo y dejo estas preguntas para la discusión posterior. Gracias. Gracias a vos, la verdad que Perdón, es muy, voy a sí, parar
a dejar de compartir pantalla. Sí. Gracias, Sergio. Muy interesante. Vamos a rescatar igual, de todas maneras, esto entre todos, luego de la exposición también de Patricia. Así que continuamos ahora con ella y en un ratito abrimos los micrófonos. Patricia, ¿estás por ahí? Veo que compartiste pantalla, pero no te escucho. A ver ahora. Ah, sí, perfecto. Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a tomar algo bastante más, como más sencillito y más complejo. Tal vez los voy a llevar al principio a la filosofía. Eh, Vamos a ver, como el taller inicialmente es de relación, de comunicarse, ¿no es cierto?, con nuestros pacientes y que cada vez hay más interposición, para bien o para mal, entre el paciente y el equipo tratante. Quería tomar en el caso de las personas con discapacidad, aclarar algunos conceptos porque, así como en el encuentro anterior, Irene nos habló de la polisemia, de la telemedicina y teleconsulta. Nosotros, cuando hablamos de personas con discapacidad, también nos hacen run run las palabras. El primero corresponde a persona, altamente discutido. Nosotros, de acuerdo a la baldosa antropológica, filosófica, donde nos podamos parar, vamos a poder tomar una definición de persona como una unidad sustancial, trascendente, independientemente de sus capacidades de hacer, e independientemente de su reconocimiento social o de los deseos, porque las personas con discapacidad durante mucho tiempo no fueron personas o parecía que tenían una menor categoría de personas como lo percibimos tal vez en la actualidad. También la discapacidad o el concepto de discapacidad fue mutando a través del tiempo, porque aquellos portantes de discapacidad eran medidos en función de la deficiencia y desgraciadamente también no tenían nombre, eran llamados por su deficiencia, eran los llamados a través de la patología, los artrogrifosis, las parálisis cerebrales, las poliomielitis, pero no eran seres humanos que portaban esta deficiencia. Y también costó mucho tiempo y mucho trabajo poder comprender que no solamente aquella situación de déficit estaba marcando a las personas, sino que el entorno social profundizaba estas diferencias. Y después de mucho trabajo, en el 2006, surgió la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reafirmando, o sea, parece increíble, pero reafirmar que son personas y que tienen plenos derechos en todo, trabajo, a ser considerados, y también al uso de las tecnologías para que puedan mejorar sus situaciones de acceso. Y el último término polisémico, si los hay, es el de la dignidad de las personas, que si nosotros
lo tomamos sobre el concepto de persona, independientemente de sus capacidades, sabemos que corresponde a esta característica suprema del ser humano, inalienable, incomparable, imposible de intercambiar, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, con una visión dual de cartesianismo descafeinado y de racionalismo total, tal vez la dignidad vuelva a retroceder en el casillero y sea únicamente el que corresponde a los patrones de la época, al más eficiente, al más capaz, al que tiene más habilidades. Afortunadamente, todavía seguimos bien anclados a la Convención de Derechos Humanos, donde independientemente de las capacidades, los humanos somos todos dignos. Quería aclarar esto porque la tecnología nos ayuda, pero nos va a crear también algunas otras diferencias y distancias. Durante mucho tiempo, los que trabajamos con personas con discapacidad y sobre todo con enfermedades poco frecuentes, venimos tratando de pensar de qué manera poder ayudar a una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. En esto nos ayudaron las biotecnologías un montón, y en estos últimos tiempos, los saltos que hemos encontrado por los desarrollos biotecnológicos, en este caso particular voy a hablar de las tecnologías, han permitido que personas con discapacidad multiorgánica y con muchas limitaciones puedan tener una autonomía realmente increíble. Personas con pérdida de miembros, la robótica les ha permitido adquirir capacidades que antes eran bastante difíciles, como es el caso de las manos biónicas, donde uno programa los distintos movimientos y algunos son autoprogramables. La robótica nos vino a dar una mano con esto y con los esqueletos y exoesqueletos que permiten caminar a las personas con paraplegia, y también la comunicación a través de telepatías, a través de pantallas, y después veremos los sensores intraespinales y los sensores intracerebrales. Y a mí a veces me interpela esto: estamos pasando de el humanismo al transhumanismo, porque en realidad la definición de transhumanismo es la mejora a través de la tecnología de las habilidades humanas, o incluso más, de este transhumanismo. En época de inteligencia artificial pasamos al posthumanismo, donde el eje de lo que diríamos humano o ser a tener en cuenta es aquel que tiene racionalidad, y la racionalidad lo va a tener la computadora, un extraterrestre o aquello que pueda tener un razonamiento lógico y apareable, tal vez. Todas estas son preguntas. Entonces, creo que nosotros tenemos que familiarizarnos con algo que en otra época, por lo menos en mi época, era de ciencia ficción: el hombre nuclear, la mujer biónica, y algo de eso estamos asistiendo a estos cambios. Los implantes cocleares, que permiten este chip en el cerebro que nos va a llevar las ondas a nuestro cerebro. Los exoesqueletos, los implantes Perdón, quedan oculares, 5 minutitos. ya. Harvey, con su implante occipital,
las manos biónicas, los sensores intramusculares, los externos, los exoesqueletos, que aquí el Señor los está programando, y fueron diseñados para tener al soldado invencible y de repente son fantásticos para recuperar a un alien y, en su paraplegia y que pueda bipedestar y dar algunos pasos. Los sensores sobre el cuero cabelludo y en el cuero cabelludo los sensores de movimientos de las pestañas o respiración. Los robots de asistencia, bueno, esta me encantaría tenerla a mí, los asistentes de voz y lo que nos viene, como decía Sergio, la inteligencia artificial. ¿Será que ese cerebro dañado lo podremos reprogramar a través de nuevas redes neuronales? Por ahora, yo creo que aquello que sea sustentado en el humano, seguirá siendo invariablemente humano. Esto no es una frase mía, es de una filósofa, la doctora Donadio Maggi de Gandolfi, que ya ha fallecido, pero ha sido una gran investigadora de estas cuestiones. Bueno, con esto está mi ponencia y está abierto el debate. Muchas gracias. Gracias a vos, Patricia. Gracias, Sergio. Tenemos también unas cuantas preguntas en el chat. Quisiera abrir el debate de manera oral. Luego vamos a retomar, obviamente, también las preguntas que están en el chat, pero invitamos a que abran los micrófonos. Si quieren, pueden levantar la mano. ¿Y qué es lo primero que les trae lo que estuvimos hablando, ¿no? Desde lo filosófico, que en realidad, como también dijo Patricia, lo que parecía ciencia ficción ya no lo es tanto. ¿Cuáles son, por acá preguntan, qué riesgos significativos trae consigo la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque creo que se balanceó bastante hacia la evolución del ser humano, incluso dentro del posthumanismo o transhumanismo, que bueno, yo podría dar mi visión también de qué es cuando se pasa, o mejor dicho, sin acento, cuando se pasa esa barrera hacia el superhombre, ¿no? O bueno, supermujer podríamos decir también. ¿Qué sucede con eso y quiénes son los que definen hasta dónde es la normalidad y los fines terapéuticos y hasta dónde, como hablaba Patricia, la telepatía o ciertas invenciones que son transformaciones sobre los seres humanos que hacen tal vez que la brecha también entre humanos sea más grande y todos también temas de justicia social y de justicia distributiva que quedarían en el tintero y por debatir, que creo que serían grandes riesgos. Pero bueno, quiero escucharlos a ustedes. Evangelina, abrió el micrófono. Sí, yo abrí el micrófono, sé que no me puse a hablar porque había manitos levantadas. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a los dos expositores porque fueron muy claros, en muy poquito tiempo nos trataron de transmitir los conceptos más relevantes. Y bueno, volviendo a la pregunta que vos hiciste, me quedo pensando, que algo de eso puse en el chat, es por un lado los riesgos que va a traer consigo la inteligencia artificial como los beneficios, ¿no? Hacer como una comparación de ambos y qué es lo que vamos a hacer más trascendente. Y por otro lado me pregunto, ¿quiénes van a ser los que desarrollen este tipo de inteligencia artificial? Entiendo que van a ser los desarrolladores de sistemas y me pregunto cuánta formación ética tienen los mismos y cuánto se está trabajando en conjunto con los profesionales de salud, porque creo que ahí está mucho la clave, ¿no? Tratar de que esta formación ética trascienda, como bien decía el doctor Sergio, coincido con él en que tiene que haber una educación de base desde el colegio, que lamentablemente en muchos países no la tenemos, la tenemos como profesionales y muchas veces luego de cuando ya estamos ejerciendo, pero me parece que ese es un punto relevante, pero me preocupa el sesgo
y esa es una pregunta que les quiero hacer a los expositores, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de la formación ética en los desarrolladores y cómo es que se va a solucionar esta impronta, ¿no? Porque me parece que ahí va a estar la clave, quiénes van a ser los responsables de colocar los avances y en base a qué. Si vamos a estar solamente movidos por intereses, por beneficio de la sociedad, cuál va a ser el beneficio de la sociedad, dónde va a estar el límite, habrá intereses económicos, esa es la gran duda que tengo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, los intereses económicos, por supuesto, existen. Las compañías que están trabajando en esto son compañías con muchos recursos, Google, Amazon, Apple, las principales compañías que están trabajando en este desarrollo. Y otras que se están sumando. El alineamiento ético no depende tanto de las compañías, vos sabés lo que pasó con Sam Altman y ChatGPT, en OpenAI. En general existe una conciencia que va más allá de las compañías. Yo no sé cuán poderosa puede ser eso, pero existen iniciativas. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ya hay una serie de, no normas, pero por lo menos de grupos trabajando y en orden presidencial con respecto a cuál es el marco ético que tendría que rodar a esto. La Organización Mundial de la Salud está trabajando. El problema es que la Organización Mundial de la Salud es una agencia desdentada, porque, digamos, puede plantear ideas, pero no necesariamente tiene capacidad de regulación. Europa, la Unión Europea tiene Sí. sus propias pautas en cuanto al alineamiento ético en inteligencia artificial. Toman incluso el tema de la Convención de Oviedo, porque no es solamente el tema de la inteligencia artificial, es el uso de los datos y de dónde provienen los datos y quién es el dueño de los datos. O sea, hay un montón de elementos. Así que contestando a tu pregunta, yo diría que estamos en los umbrales de una era que todavía estamos empezando a conocerla y que mucho tiene que ver también, y con esto termino y le dejo a Patricia, hay un efecto que, digamos, no existe una bondad universal. Perdóname el escepticismo. La gobernanza de la inteligencia artificial tiene que ver con los intereses de los países. Y hoy día tenemos países que tienen lineamientos completamente distintos en lo que es el uso de la inteligencia artificial. China tiene sus propios intereses, Rusia tiene sus propios intereses, los tenemos en Estados Unidos. O sea que dentro de las sociedades no democráticas o sociedades autocráticas, tenemos un riesgo mucho mayor en cómo esto puede ser utilizado, porque como cualquier otro aspecto en investigación o en medicina, existe el aspecto positivo para utilizarlo y existe el aspecto conflictivo o con otros fines para utilizarlo. Así que abierto. Sí, Evangelina, coincido plenamente con lo que dice Sergio. La realidad, a ver, en tanto que yo le tengo que poner información y va a tener un sesgo, y que es el famoso sesgo algorítmico, y que en realidad cuanto más datos tengas, tal vez vaya disminuyendo el sesgo algorítmico. Creo que el gran tema de la inteligencia artificial, yendo a lo más grande, no a lo pequeñito de una institución y qué sé yo, es el manejo y transferencia de datos, que son todos datos sensibles. Por lo menos en lo que nos compete a nosotros, que son los datos en salud. Aquellos datos que se ven y los que quedan en la caja negra. Y bueno, y eso nos excede a nosotros en nuestro pequeño mundo, porque va a depender de la gobernanza de esos datos, de los intereses entre los países, de cómo se transfieran esos datos, de qué sistemas de protección de datos puedan tener. Disociar datos es muy caro. Disociar datos es muy caro. Mantener nubes seguras es muy caro. Entonces,
Creo que nos excede a lo pequeño. Creo que por ahí vas, Evangelina. Desde lo pequeñito podemos ser prolijos en nuestras historias clínicas electrónicas, que estén buen diseñadas, que tengan solamente un pequeño tiempo de apertura, que se cierren automáticamente. Eso es lo que podemos hacer desde nuestro pequeño mundo institucional. El resto del manejo de los datos creo que nos va a exceder y ese es el quid de la cuestión, me parece. Hago una intervención antes de dar paso a Gabriel. Después tenemos a Carlos también que quieren hacer preguntas. Em, Creo que también todo invento en la historia de la humanidad ha tenido consecuencias inesperadas, ¿no? Y esto que mencionaba Patricia de la caja negra, el no saber hacia dónde, o sea, hasta dónde pueden llegar esas conexiones neuronales que haga la inteligencia artificial, también es un riesgo, pero no deja de ser tan riesgoso como lo han sido otros inventos producidos con fines benéficos que tuvieron resultados terribles muchas veces. Para eso también creo que es importante que sigamos reuniéndonos, haciendo lazos e intercambiando, porque, bueno, tenemos que estar unidos para poder prevenir aquellas cosas o estar alerta de lo que pueda suceder. Y le doy la palabra a Gabriel, que está ahí hace un ratito. Bueno, muchas gracias, Ailín. Y bueno, felicitarlo a Sergio y a Patricia, felicitarlos. Muy buenas sus exposiciones. Eh, Cuando yo leí el título, Inteligencia Artificial, Discapacidad y Nuevas Tecnologías, y escuché la pregunta de Ailín cuando comenzó, dice, ¿qué nos moviliza? Y a mí lo primero que me movilizó fue una inequidad. Inequidad sobre Sí, todo claro. para las personas mayores, los adultos mayores, en cuanto a lo que es el uso de, no ya la inteligencia artificial, sino lo que son las tecnologías más simples, como puede ser una videoconferencia de un hijo que tiene a la distancia de un nieto. Eh, lo segundo, que ya sí metiéndonos con la cuestión de la inteligencia artificial, es un tema que a mí me angustia, no tengo la respuesta y simplemente lo dejo como inquietud, que es esta capacidad de decir verdad, este carácter aleteico que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Las cosas son como son porque lo dice la inteligencia artificial. O las cosas suceden de determinadas maneras porque lo dice la inteligencia artificial. O las cosas pareciera que determinados valores vienen dados por lo que sucede ahí. Esto lo primero, así que tengo también como pregunta. Ya cuando nos vamos a la medicina, coincido con lo que decía Evangelina, la cuestión de los sesgos y esa tendencia de pensar de que la inteligencia artificial nos va a liberar de la interacción humana. O sea, quizás eh, No. mucha- muchos diagnósticos puedan ser precisos conforme a cómo fue configurado el algoritmo, pero quizás la transmisión al enfermo o al paciente del diagnóstico siempre va a requerir del humano. Y lo otro, y ya para terminar, es la cuestión del problema que genera en cuanto a la ética transhumanista y cómo interpela al derecho, ¿no? Ya sabemos que el prefijo trans significa o a través de o lo que viene después de. Nosotros tenemos un derecho de base humanista, un derecho basado Ujú. en la dignidad de la persona humana. Entonces, si estamos pensando en sujetos, seres con componentes tipo cyborg o demás, bueno, lo que tenemos que pensar es un derecho, otro tipo de derecho y que ya nos interpela a nivel global, porque muchos nos costó mantener, muchos nos costó conseguirlo y ahora nos está costando mantenerlo, este sistema internacional de derechos con base en la dignidad de la persona humana y con base en los derechos humanos, como para aguantar semejante embate, ¿no? Del transhumanismo. Y coincido con lo que dijeron hasta recién, que otro de los problemas mayores, además de la filosofía que sustenta la inteligencia artificial, es la relación con el Big Data.
Está ahí la cuestión, el nivel creo yo, qué sé yo, me parece, la cuestión del manejo de la información es el valor que tiene y el valor comercial y el valor político que nos interpela a todos, el valor Ujú. público de la cosa, ¿no? Porque ya sabemos que la inteligencia artificial hace ganar elecciones. Entonces, bueno, es un problema, tenemos un problema desde el derecho, tenemos un problema importante. Gracias. Bueno, Gabriel tocó varias aristas que retomo desde algo que dejó en el chat también Grisel, el tema de emplear la inteligencia artificial como herramienta. Y esto implica el desarrollo del pensamiento crítico, que es algo que tendríamos que fomentar. Quienes somos docentes, desde la pedagogía, eso es en lo que se está haciendo hincapié, porque ya no podemos detener, por ejemplo, el uso del chat GPT para construir incluso ensayos, textos, artículos académicos, sino que Sí. hay que construir una conciencia social, pensamiento crítico, y quizás eso pueda volvernos más humanos en lugar de menos humanos, ¿no? Em, Voy a dar paso a la palabra a Carlos. Sí, buenas noches. Una pregunta dirigida a Sergio. Claro que no tengo ni idea ni experiencia de la inteligencia artificial y no me atrae para nada, digamos. Aún en lo que está disponible no me he sentido atraído para usarla. Pero como un poco se mencionó o sea, el tema de uso de algoritmos y demás, cuando uno ve los algoritmos clínicos, eh, generalmente, digamos, lo que hay es siempre un sesgo en la construcción de los algoritmos a los datos disponibles. Digamos. Cuando uno ve determinados, por qué se tomaron determinadas variables y no otras, y es porque es lo que había, digamos. Yo trabajo en relación a trasplantes, y cuando uno ve índices de comorbilidad o índices después de pronóstico para pasaje a terapia intensiva o para la decisión de limitación de tratamiento y demás, bueno, se hace en función de los datos que hay, y hay como una parte blanda, que en general es cuando uno, bueno, uno mezcla esos datos con la entrevista de la psicóloga, la opinión de la trabajadora social, o sea, hay una parte como más blanda que es difícil convertir en datos duros, y mi preocupación es si acá no puede pasar que justamente lo que no es tan reducible a la inteligencia artificial quede un poco dejado de lado frente a los datos más duros que son los que más fácil esto pueda manejar, ¿no? Yo te contesto. En principio, lo que se piensa por ahora y por posiblemente los poco tiempo, 1 o 2 años más, o 3 o 10, no lo sabemos, con respecto a inteligencia artificial, no es que tome decisiones, sino es el soporte en la toma de decisiones clínicas. Hasta ahora no estamos considerando que la inteligencia artificial va a reemplazar a la decisión humana. Puede pasar en algún momento, no sé, posiblemente lo veamos, posiblemente no. En lo que tiene que ver con lo que vos comentás con respecto a los algoritmos y que uno toma los datos como se puede, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, yo vengo de la cirugía, por eso estoy inhabilitado para hablar de filosofía. Tengo mi incapacidad ya congénita para poder plantear cuestiones filosóficas. Pero vengo también de un campo de la medicina y tal vez con el mismo tiempo, hace tiempo que no ejerzo, pero con el tiempo que tal vez has desarrollado vos. Lo que te da estos modelos, estos transformers, es que la capacidad de adquirir esos datos que fundamentan los algoritmos es inmensa. Ahora, vos me decís, ¿es exacta? No sé. Vos sabés que hay una cosa en inteligencia artificial que es la alucinación. Cuando estos modelos no saben qué contestar, te alucinan. Y todavía es un problema que no se ha podido resolver. La Sí. alucinación significa que vos pedís una referencia bibliográfica, por ejemplo, cuando no existe y te la inventa. Entonces, todavía la supervisión existe por parte de la persona y va a seguir existiendo.
Con respecto a tu preferencia, que te guste o no te guste la inteligencia artificial, es una decisión personal, no es una cuestión de gustos. Hay gente que no le gustaba el paso del caballo de la carreta a los trenes, y los trenes llegaron. Es un cambio, y es un cambio que posiblemente esté para quedarse. Eh, Vos te acordás, vos trabajás en trasplantes, me dijiste. Yo me acuerdo allá por fines de los 80, principios de los 90, cuando, sin hablar de trasplantes, cuando comienza la cirugía laparoscópica, y yo recuerdo muchos colegas que decían, cirugía laparoscópica, esto, ¿sabés cuánto va a durar? Y hoy día la mayoría de las cirugías son laparoscópicas. O sea, hay una tendencia al escepticismo en parte de muchos de nuestros colegas, que no te digo que llega al nihilismo, pero que adquiere ribetes que son difíciles de manejar. La realidad es que está, pero todavía supuestamente es la persona. Pero lo que sí te planteo, y aprovecho esta pregunta que hiciste que me parece interesante, dentro del aspecto de la medicina, es el tema de la responsabilidad. Porque fíjate, y acá te planteo un escenario. Vos utilizaste a una de estas máquinas o uno de estos modelos para poder establecer un pronóstico y por consiguiente un curso de acción con respecto a un paciente crítico, delicado. Pero vos, Carlos, con tu conocimiento clínico estás en desacuerdo con lo que dice la máquina. Y tenés todo el derecho del mundo de estar en desacuerdo. Tu razonamiento, tu experiencia, las bases de datos que conformaron toda tu experiencia a lo largo de tu profesión te dicen esto no es así. Tomás tu decisión. Las cosas salen mal. Te van a decir, vos no le hiciste caso al modelo cuando te lo estaba diciendo. Pongamos el escenario opuesto. Vos no estás de acuerdo, pero tenés la presión porque tenés lo que se llama, técnicamente se llama automatización, que es uno de los problemas que no mencioné antes en mi charla. La automatización representa al médico puesto ante tener que confiar a estos modelos y resignar lo que son sus ideas o sus convicciones clínicas con respecto a la información que tiene. Y no sé en Argentina, pero en una sociedad litigiosa como es aquí en los Estados Unidos, de una u otra manera van a estar los abogados planteando quién es el responsable. Y ahí empieza la cuestión. Digamos, primero, si le hiciste caso o si no le hiciste caso. Lo que vos decís, o tu pregunta, es muy interesante porque va a temas mucho más complicados todavía y que tienen que ver, a mi juicio, con cómo se va a alterar la práctica médica a través de que estos modelos sean cada vez más prevalentes. Así que si querés te sumo un motivo más para ser escéptico. Gracias, muchas gracias. Nada. Muchas gracias por sus participaciones. Gracias, Sergio. Muy clara la respuesta también. Creo que hay que hacer un balance, ¿no? Porque si no nos vamos a los extremos entre tecnofóbicos y tecnofílicos y no podemos mantener un equilibrio y realmente poder tomar lo bueno que puede darnos la herramienta, o sea, la inteligencia artificial como herramienta, desde el escepticismo, como decía Sergio, no ser totalmente escépticos, pero tampoco tan optimistas como para estar sesgados sino ver lo que podría ocurrir. Y también obviamente se va a ir dando sobre la marcha y supongo que van a existir casos que van a sentar jurisprudencia, digamos consuetudinarios. También hay que estar atentos a eso y bueno, saber que toda innovación va a traer ciertos riesgos inevitables. Por acá dice, me asusta fundamentalmente quienes se adueñan de esta herramienta. ¿Pasará igual que con la energía atómica? Yo pensaba lo mismo, el tema de la energía atómica que decía hace un ratito atrás, ¿no? Yo ¿puedo comentar algo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que a nosotros la primera representación, ¿no es cierto?, es Hiroshima, ¿no? Pero los exoesqueletos que fueron diseñados al mismo tiempo por Estados Unidos y por Israel
para crear al soldado invencible, tiene una utilidad para la gente con lesiones medulares. Del soldado ya no uso porque usan un robot que va, o sea, eso ya les quedó obsoleto. Pero esa aplicación que era para la guerra fue utilizada como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas parapléjicos. Entonces, bueno, las cosas no son buenas ni malas, son los hombres los que le van a imprimir el carácter de bondad o malicia. Entonces, me parece que uno va despacito, tanteando la situación, hay que abrirse. Ustedes me vieran a mí, que soy una señora grande, chateando con el chat GPT, hasta que alguien me dijo, ¿por qué no escribimos algo sobre bioética y chatbot? Y entonces aprender a preguntar, siempre te gana porque se queda con la última pregunta, pues dicen que te puedo ayudar, ¿no? Pero bueno, y de repente me dicen, no tengo conciencia, no tengo respuesta para esto. Y claro, yo le estaba preguntando sobre la eutanasia, no sobre las probabilidades de que tal paciente entrara a un respirador. Y todavía no tiene respuesta. El día de mañana tendrá una respuesta para decirme, pero hoy no la tenía. Entonces, yo creo que hay que de a poquito, y por supuesto, yo soy de las convencidas que nada va a reemplazar una máquina, que la mano al paciente hay que dársela y el estar presente es lo más importante. Creo que es lo peor que me podría pasar, que venga un robot a decirme, bueno, ¿cómo está? Si le va bien o le va mal. Yo no lo podría, creo que, tolerar. Pero tampoco me negaría a estas cuestiones de una herramienta más, así como yo nací en la época donde no había tomografía y después la hubo y es una buena herramienta, pero no reemplaza la clínica. A ver, en mi primera percepción, sí estoy intentando amigarme, aunque me cuesta. Y quería decirle a Gabriel, con respecto a los miedos y demás, el año pasado se autorizó, hablando de discapacidad, se actualizó, perdón, el Patronato de Discapacidad de España, todo lo concerniente a biotecnologías, inteligencia artificial y protección de derechos a través del Consejo de Europa. Entonces, esa es una buena actualización si él quisiera leer, que está disponible en Internet. Y está incluida la protección de derechos con respecto a la inteligencia artificial en las personas con discapacidad. Muchas gracias, Patricia. Y quisiera agregar sobre lo que decías de que todavía no tiene respuesta para eso, y digo, menos mal, porque también uno de los grandes problemas es que el algoritmo se va alimentando de lo que cada uno de nosotros va respondiendo en ese chat, ¿no? Entonces, o digamos, vamos subiendo información que no está corroborada, y que puede ser incluso dañina. Entonces, en ese caso decimos, menos mal que todavía no hay una respuesta sólida. Griselda, te doy la palabra. ¿Querés hacer un cierre? Y bueno, por mi parte, agradecer profundamente, la verdad que disfruté muchísimo de este encuentro. A mí la temática, que también la estoy estudiando, me parece apasionante y necesaria de ser conversada como lo estamos haciendo hoy, así que agradecerles tanto a Patricia, a Sergio, que sé que hicieron un esfuerzo enorme los dos para poder estar aquí hoy, y a todos los que están presentes también. Que cada uno vaya poniendo su granito de arena, es muchísimo. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos también el jueves que viene con protección de datos. Justamente vamos a cerrar el ciclo de encuentros con el tema protección de datos, que creo que fue bastante reiterado durante el esquema de hoy, así que los invitamos también a participar. Buenas noches. Un gusto tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por haber participado, realmente.
Me encanta que estén aquí y ha sido un placer escuchar cada una de las exposiciones y sobre todo el intercambio que se fue generando. Creo que sin duda la ciencia va a seguir avanzando, los desarrollos tecnológicos nos van a seguir sorprendiendo y de lo que se trata es que en definitiva no perdamos nuestra humanidad y pongamos siempre en juego nuestra responsabilidad ética, que para ser responsables necesitamos informarnos, comunicarnos, intercambiar pareceres y animarnos. No es sencillo, pero lo intentamos todos los días un poquito más. Así que desde Bioeticar Asociación Civil les agradecemos a todos y a cada uno por haber estado presentes hoy y los invitamos al próximo jueves, que va a ser el cierre de los talleres del mes de mayo. Muchísimas gracias. Que tengan una Muchas muy buena gracias. noche. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Chao. buenas noches. Chao, Gracias. Patricia. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. No, por Gracias. favor, Gracias. Patricia, ya nos veremos. Chao, Martín.